Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Después de escuchar el segundo debate presidencial y ver también la actitud de los candidatos, las propuestas que dijeron y también el mensaje que dieron a través de su lenguaje corporal, vamos a analizar este tema con el señor Harry Browne en Voto 24. Pues vimos propuestas y promesas a tutiplén con respecto a lo que se refiere a empleos, algunas difíciles de digerir en cuanto a la realización de las mismas y también tomando en cuenta que se trataba de un debate y una competencia entre todos los candidatos, trataban de llegar a agradar a los jóvenes, que eran los principales objetivos de esta conversación. ¿Qué tanto los convencieron y qué tan reales fueron sus propuestas? Vamos a ver qué tanto cambia la gente de opinión después de ver un debate de esta naturaleza. ¿Sirve influencia? Vamos a conversar todo esto con nuestro invitado. Él es del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Debo agradecer la presencia del politólogo Harry Browne en nuestro estudio, a quien de verdad recibo con muchísimo agrado. Gracias, Harry. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación, Adelita. Al contrario, pues para empezar esta conversación me gustaría que usted mismo me hiciera un breve análisis de qué le pareció el ejercicio del debate. Sí, mira, yo creo que en términos generales el debate comparado con el primero fue mejor. Fue no solamente más dinámico, el formato creo que ayudaba a que prestáramos mejor atención, incluyendo quitar los podium. Eso acercó literalmente a los candidatos y a las candidatas a las personas que los estaban viendo y simbólicamente desde la pantalla los acerca también a la población. Pero yo creo que la decisión clave los candidatos también fueron mejor preparados. A mí eso se me hizo muy evidente. Pero creo que la decisión clave fue disminuir los temas que se estaban discutiendo. En el debate anterior había 5 temas para 7 candidatos, era muchísimo. Esta vez eran básicamente 2 temas con subtemas que permitían articular mejor las propuestas. Y yo creo que nos dio más tiempo a todos, a los candidatos, a la población, a profundizar y también a entender mejor de qué era lo que nos estaban hablando. Después de entonces escuchar todo esto, un joven para el cual era prácticamente elaborado un debate de esta naturaleza, ¿cree que puede cambiar de opinión después de ver esto y decir, bueno, ya, después de analizar las propuestas voy a votar por tal o cual? ¿Existe eso después de un debate? Mira, yo creo que en ese sentido estamos frente a una paradoja. Normalmente la población no cambia mucho de opinión debido a los debates, pero lo paradójico es que en esta elección, donde hemos visto casi prácticamente todas las encuestas, hay una gran indecisión por el voto. Uno esperaría que el debate sirviera, sea un elemento, no el único, para poder acercarse a la decisión final que debemos tomar el 5 de mayo. Pero yo creo que es muy difícil, porque no solamente, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está tan indecisa que ni siquiera el debate podría ayudarnos a remontar esa indecisión que hay? Porque realmente los candidatos, y las candidatas, aunque son una pieza muy importante, lo que nos da información sobre los candidatos y candidatas, no solamente en la elección presidencial, sino también en las otras 3 elecciones que tenemos ese día, es la organización a la que pertenecen. O sea, nosotros no podemos saber todo sobre Adelita, pero si sabemos que está en ECO y conocemos ECO, tenemos más información sobre ella y posiblemente decidimos votarle. Y lo que pasa en el sistema político panameño es que nuestros partidos se han ido desfigurando. Por lo tanto, aunque los candidatos son conocidos, ninguno de ellos son outsiders, como decimos en ciencia política. Maribel Gordón ha sido 2 veces candidata a vicepresidencial, es una activista reconocida. Martín Torrijos ha sido presidente, otros han sido candidatos en otras ocasiones. Melitón Arrocha ha sido ministro, ha sido diputado. Es casi como si los viéramos por primera vez. Y es porque sus organizaciones ya nos están dando la información sobre ellos
que antes solían darnos. O sea, y si es así, ¿qué pasa con los de la libre postulación, por ejemplo? Pues imagínate, eso lo profundiza más todavía. Son individuos que aunque se están juntando con otros, aparecen por primera vez y necesitan mucho tiempo para dar muchas explicaciones y convencer a la población de quién son. Si eso además lo ponemos en el marco de que nuestras campañas electorales ahora sí son más cortas, esta es un poquito más larga que la anterior. La anterior fue de 2 meses, estas son 3 meses. En 3 meses, en un sistema político desarticulado, con identidades diluidas y con candidatos de libre postulación a los que nadie conocía, pues es mucho más difícil convencer a la población de que deben votar por ellos. A ver, ayer vimos situaciones muy interesantes, ¿no? Primero que todo, el sacar los podiums, como usted habla del debate, acercó a las personas. Pero en ese sentido pudimos ver también a los candidatos, de alguna manera, en su manejo escénico. Que eso es muy importante, también depende de la experiencia que tenga esta persona. Hubo algunos que decidieron hacer pasos muy cortos, no moverse mucho de la silla, y otros que se manejaron por todo el escenario. Esa situación, o sea, ese tipo de lenguaje, ¿qué tanto lo percibe el elector? Mira, hay que llenar el espacio, ¿no? Cuando te quitan el podio y no tienes nada y tienes un escenario, hay que llenar el espacio, hay que saber hacerlo, hay que sentirse suficientemente cómodo. Ojo, saber llenar el espacio, dar bien ante una cámara de televisión, no necesariamente te convierte en un buen presidente o presidenta, pero estamos en un evento televisivo donde esos aspectos se supone que le dan algo de información a la ciudadanía sobre la confianza y la capacidad que tiene esta persona de enfrentar situaciones difíciles o adversas. Yo creo que lo adecuado lo pudimos ver en algunos candidatos, lo hizo muy bien Zulay Rodríguez, creo que lo hizo también muy bien Ricardo Lombana. Se apoderaron del espacio y no parecía grande. En segundo lugar, creo que Melitón Arrocha en alguna medida, José Gabriel Carso Rux también. Y en la primera parte, yo sí vi a Martín Torrijos un poco guardado en la esquina, ¿no? Con toda la experiencia que tiene, estaba como, no se alejaba del lugar y no se acercaba a la población. Luego, cuando lo cambiaron de lugar, creo que sí dio un pequeño paso más hacia adelante. Pero creo que eso manda el mensaje posiblemente de la confianza. Y todos esperaríamos que un candidato presidencial y eventual presidente o presidenta tenga que ser una persona que confíe en sí lo suficiente para enfrentar, así como enfrentas al público, enfrentar situaciones difíciles. Sí, es interesante eso. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar también vamos a conversar sobre la ausencia del señor José Raúl Molino. ¿Qué tanto influye o impacta a él en su candidatura? Ahorita, en cuanto a la preferencia de los electores y de algunos otros temas que a usted le interesan. Continuamos nuestra conversación con Harry Brown del CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, de donde emanan muy buenos aportes, especialmente en temas de debates políticos. Don Harry, hay algo interesante. No fue Molino, ¿no? Antes del cambio dijimos que íbamos a hablar de él. Y ese podium vacío, y no nada más era el podium, era el tiempo que quedaba permanentemente estático en su nombre. ¿Qué tanto le ayudó o no al candidato, tomando en cuenta que antes él había dicho que sí iba a ir a los debates y que estaba bien puesto para eso? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la legislación panameña no obliga a los candidatos a ir a los debates. Y esa es una discusión que debemos tener como sociedad, también desde el Tribunal Electoral, sobre la obligatoriedad. No es que yo quiera ser impositivo, pero yo creo que para la sociedad panameña es importante que los candidatos debatan, se presenten a la ciudadanía, por lo tanto yo creo que sí debería ser obligatorio estar allí. Dicho eso, no es nada extraño en Panamá y en otros países que el candidato que va primero en las encuestas decida no debatir porque tiene mucho que perder y nada que ganar. Y solamente un día antes del debate, pues apareció una encuesta importante que lo ponía cómodamente en el primer lugar. Por eso yo creo que hubo ese cambio de opinión de participar. Si la situación desmejorara, que algunos candidatos subieran y él cayera, pues posiblemente sí se vería obligado o interpelado a participar en el debate. ¿Cree que algunos temas de los que se conversaron ayer,
podían afectarle a él en la candidatura, por ejemplo? Bueno, realmente no. Él ha sido ministro de Seguridad, posiblemente los temas de seguridad, qué sé yo, depende de los otros candidatos. No es la única persona, el señor Mulino, quien ha estado participando en un gobierno. Claro, Allí todo el tenemos mundo también tiene sus historias. Claro, a Rómulo Rux, que fue ministro, a Martín Torrijos, a Melitón Arrocha, la mayoría de ellos, bueno, Zulay Rodríguez es diputada. Entonces, posiblemente los temas de gobierno, hay una división en la sociedad panameña entre independientes y partidos, claro. Y todos ellos, aunque intenten diferenciarse, quedan de ese otro lado de los partidos o del status quo. Entonces yo creo que a él, como a otros, tendría que dar explicaciones sobre su gestión de gobierno, porque las elecciones, los debates, Adelita, no son solamente un momento para mostrar sus propuestas, también son un momento de rendición de cuentas del gobierno y de quienes han estado en el gobierno. Y por lo general ese tipo de preguntas se tienen entre sí. No tanto del mismo... Lo vimos en el momento que se discutió la descentralización. Creo que fue uno de los momentos más tensos, incómodos de todo el debate. Queríamos hablar de descentralización mirando hacia el futuro y se convirtió en un tema de corrupción y de clientelismo donde todos quedaron tirándose. Fue realmente revelador y para eso son esos debates, ¿no? También, porque no se trata solamente de las propuestas que son importantes, sino también de que las discusiones que nosotros tenemos en casa sobre esos temas y en los términos que las tenemos, la población quiere que se vean reflejados también entre los candidatos. Claro. Y yo me puedo imaginar a personas en sus barrios, en los trabajos, en las casas, discutiendo sobre esos temas y que sienten que hay una conexión importante cuando los candidatos también se ven obligados a enfrentar su pasado, que es también parte de la elección. Eso le pesa un poco a Gaby Carrizo, por ejemplo, más porque la gente tiene la memoria más es fresca el gobierno actual, que tiene el gobierno. Actual, claro, sí. Me he dado cuenta que Carrizo en los debates trata de poner propuestas innovadoras. La vez pasada habló de inyectar 3,000 millones a la caja, que no explicó bien cómo, pero también dijo que iba a hacer un referéndum o una consulta pública de la mina. En esta ocasión, que no le salió muy bien la multiplicación, habló de bajar las horas, bueno, no de bajar los días laborables. De reacomodar. De reacomodar las horas laborables, a 10 horas, 4 días a la semana, que serían 40, en realidad, no 8 por 4, 40. ¿Qué tanto le pesó esa situación de la equivocación en cuanto a la tabla matemática y la seguridad, y entonces también la reacción del resto de los candidatos? Estoy segura que más de uno en la casa sacó la computadora. Claro, como te dije, en un debate de este tipo no solamente para informar y presentar propuestas, sino que también es de rendición de cuentas, y quien más rinde cuentas es el candidato de gobierno. Y mira que esa equivocación que tuvo con la multiplicación, supongo que para su campaña lo habrán lamentado mucho, porque creo que en el marco de las propuestas a la juventud, estaba haciendo algunas propuestas, todos estaban proponiendo más o menos lo mismo. Pero sí, desde ese marco él estaba haciendo quizás algunas de las propuestas más interesantes y tuvo ese traspié. Mira, yo le reconozco, hay que reconocerle algo, creo, al candidato Carrizo, aparte de todas las críticas que se tienen al gobierno. Él está defendiendo su gobierno y no está tratando de hacer de candidato de oposición. Sí, que es lo que eso siempre ocurre. Eso siempre ocurre, que hay candidatos de gobierno que se presentan como si fueran oposición y uno dice, bueno, aquí, ¿quién está hablando por el gobierno? No, él no. Él está defendiendo su gestión, que es lo que se espera que haga, y a partir de ese marco, pues entonces presentar algunas propuestas que en el caso de empleo juvenil no eran muy distintas, aunque sí un poco más innovadoras que lo que estaban presentando otros candidatos. Ese momento se convirtió como una subasta. Bueno, sí. ¿Quién ofrecía más empleos a los candidatos? ¿Quién proponía más incentivos? ¿Quién enseñaba mejor el inglés? Fue una parte, ¿verdad?, un poco extraña. Es interesante porque los números, las cifras tan altas llaman la atención del electorado, ¿no? Sí. Pero vamos a poner un ejemplo muy claro. Si el gobierno decide emplear a 100 personas, digamos, prácticamente, ni en un año llegarían a 36,500 personas, y si multiplicas eso por 5 son 170 y pico mil. Entonces, es difícil realmente llevar a cabo esa promesa porque no sabemos de qué está hablando el candidato. Esto todo es parte de la campaña. Yo he sido de las personas que he insistido en eso, que
que la campaña electoral no solamente se trata de propuestas muy concretas, eso es importante, sino que también se trata un poco de hacer soñar a la población con un futuro mejor. Y posiblemente la hipérbole de números tiene que ver con hacernos soñar un poco. Pero es que el debate no acaba a la hora del debate. También continúa con los expertos y las expertas y los periodistas precisamente haciendo esos análisis sobre el fact-checking, sobre qué posibilidad real hay de que esas cantidades se cumplan o sean factibles en el periodo de gobierno que dura 5 años. Correcto, porque de allí es que uno tiene que entender hasta dónde llega la propuesta. La pausa vamos a hacer enseguida, pero vamos a regresar con más de este análisis del segundo debate. No se vaya. Estamos haciendo una conversación sobre el segundo debate presidencial con Harry Browne. Vamos a ver, el rol era ayer tratar de satisfacer las inquietudes de los jóvenes, Harry. ¿Cuál de los candidatos crees que conectó con ellos? Mira, yo comentaba con un colega politólogo de Estados Unidos que estaba viendo el debate, le llamaba mucho la atención las zapatillas en los candidatos. Posiblemente las zapatillas era como simbólicamente un primer intento de conectar con la juventud. Es discutible, pero yo creo que bueno, hay que arriesgar un poco entre candidatos que no terminan de conectar con todo el electorado, hay que arriesgar un poco. Pero yo creo que en ese debate conectar con la juventud, concentrarse mucho en conectar con la juventud era un error, es una trampa. Ah, sí. Porque ese debate lo está viendo todo el país, Adelita. Es correcto. Eso por un lado, lo está viendo todo el país, pero por otro lado, a la juventud le interesan los problemas más nacionales. Claro. No solamente los problemas específicos de la juventud, aunque hablemos del empleo joven. Hablar del empleo de la juventud o obtener una casa es el problema que tenemos todos. Jóvenes, adultos, sí, tercera edad. Por lo tanto, yo creo que no se trataba tanto de conectar con la juventud, sino conectar con todo el país a través de una conversación con la juventud. Sí, pero o sea, tú no puedes proponerle o decir que les vas a aumentar el salario a $1,000, porque eso es ilusorio. O sea, claro, el dinero, ¿quién lo va a poner para empezar? Claro, una de las críticas que yo le he escuchado a las propuestas que se hicieron, hubo muchas propuestas, yo creo que eso hay otro que de estipendio, sí, de almuerzos, se ha becas. criticado como, bueno, no hablaron de dónde va a salir ese dinero, pero veamos estos debates como una trilogía, sí, como las películas, ¿no? Sí. Es una trilogía. El debate en el que aparentemente, entiendo, se van a tocar los temas de financiación del Estado panameño, de deuda, los temas económicos, va a ser el siguiente debate dentro de unos días en la Cámara de Comercio. Entonces la trilogía de debates nos va a dar la posibilidad de contestar esas preguntas que no quedaron contestadas en el segundo debate. Digamos, hay una gran cantidad de indecisos. Según las estadísticas que ustedes hacen como politólogos, ¿qué tanto convencen a los indecisos para poder escoger a un candidato en un debate? Poco. Mira, los estudios que existen dicen que posiblemente el 5% de las personas que ven un debate cambian su voto. Eso es muy poco. Sí. Ojo, que también en una elección que aparentemente hasta el momento podría ser muy estrecha, ese 5% podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. Entonces, pero yo realmente, tenemos que verlo con las próximas encuestas. Ya vimos que hablamos hace un rato del candidato José Raúl Mulino, apareció repentinamente, entre comillas, como primero en la encuesta más reciente y ni siquiera había ido al primer debate. Sí. Eso tiene que ver con otras dinámicas paralelas que está habiendo en la elección que tienen que ver con la inhabilitación del expresidente Martinelli. Veremos, las próximas encuestas nos dirán en alguna medida, porque no son encuestas específicas sobre el debate, si estos debates presidenciales están teniendo algún impacto en el electorado. Sin embargo, a veces las encuestas no han sacado la realidad. Hemos tenido experiencias en Latinoamérica incluso, que ponen a uno de primero y realmente el que gana es el del segundo. O sea, no son tan exactas. Ahí voy. Mira, es que nosotros estamos utilizando dispositivos como las encuestas, como los debates, como las reformas electorales, como las primarias, que funcionaban mucho mejor en un sistema político que estaba mejor estructurado. Ya no lo está. Y eso no pasa solamente en Panamá.
la intención de voto antes se decidía familiarmente Sí. o se decidía por la pertenencia a una organización partidista o por la referencia histórica que tenías de esa organización. Nada de eso existe, por lo tanto, las opiniones y la intención de votos de la población es mucho más volátil y no es raro, teniendo una veda, que la gente tenga una opinión y días antes cambie de opinión. Entonces, entendiendo esto desde el punto de vista analítico, en la cantidad de candidatos que están participando y el porcentaje con el que puede ganar un candidato, ¿cómo usted analiza esto? ¿Va a haber realmente un puntero y después se pelean los segundos y terceros lugares o va a ser algo más parejo? No sabemos. Mira, hubo una época que seguramente recuerdas, yo la recuerdo muy bien, en que era muy importante quién iba segundo en las encuestas para poder vencer al primero, y todo el mundo estaba esperando que apareciera ese segundo lugar y otra gente apostaba a esperar quién era la tercera fuerza, ¿no? Esperaban esas terceras fuerzas. Estamos en una situación inédita, con una fragmentación importante de nuestros partidos políticos, con la entrada importante de la libre postulación que ha sido aprovechado por miembros de los partidos políticos, con una situación económica más compleja, con unas movilizaciones inéditas a finales del año pasado. Es muy difícil tener un margen de predictibilidad de lo que va a pasar. Claro. Yo realmente no lo sé, no tenemos antecedentes de una elección como esta. Es difícil saber cuál de esos, según la última encuesta, 3 candidatos empatados en el segundo lugar, cuál va a despuntar, y si el candidato que apareció primero en la última encuesta se va a mantener allí, si va a crecer o no lo va a hacer. Cuando alguien tiene ese tipo de preferencias que usted habla, ya hay una pertenencia, es muy difícil que muevan su voto. Antes era muy difícil, era absolutamente predecible que había partidos que tenían un poco más de 30% de los votos, otros partidos que tenían entre el 10 y 19%, y que las terceras fuerzas, según quien apareciera como tercera fuerza, tendían a crecer, y que los candidatos de libre postulación presidencial no sacaban más del 1% de los... Bueno, todo eso se diluyó, Adelita. Nuestro país se sigue llamando Panamá. Muchos de nuestros partidos políticos siguen teniendo los mismos nombres, pero los contenidos no son los mismos. Por lo tanto, es mucho más difícil darle seguimiento y tener algún margen de predictibilidad de lo que podría estar pasando en las elecciones del 24. ¿Y esos contenidos se han perdido por la corrupción, por el mal manejo de gestión o por la falta de una preparación de los cuadros? Por una combinación de todo eso. El país hay un cambio demográfico, sí. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Las figuras históricas como Arnulfo, como Torrijos, le dicen poco a muy buena parte de la población, pero también la legislación que hemos estado haciendo de los partidos, en los que algunos no hacen primarias o eligen quién las hace, y en que las postulaciones puedes hacerlo por distintos partidos y distintas figuras, van desfigurando a las organizaciones. Y estamos enfrentando las consecuencias de haber tomado esas decisiones como sociedad. Y no solamente han sido los partidos políticos desde la Asamblea, sino que también desde la sociedad civil se ha estado pidiendo que la política panameña sea más individualista. Bueno, ahí tenemos el resultado. Sí, eso es. Y ahora con tantos candidatos puede pasar cualquier cosa. Harry, qué interesante, de verdad, el análisis y la forma de entender esto desde la perspectiva de un politólogo y con todas las aristas que contrae esto, de verdad. Gracias por estar con nosotros en Contexto. A ti por la invitación. Estoy muy contenta de tenerlo, de verdad que no sea la última. Y gracias a usted por la atención que dispensa al programa. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.